Cuando yo era pequeño, chiquito, vivíamos con nuestra pequeña familia, papá, mamá y yo, y después nacieron mis hermanos Alberto y Héctor. Vivíamos en Cipolletti, Río Negro. Papá era el pastor de la iglesia bautista que había ahí, y entonces un día, un domingo, supongo yo, estaban teniendo una asamblea para decidir sobre la construcción de unas aulas que querían hacer, le llamaban complejo educacional o algo así, y entonces iban a construir un pequeño edificio pegado al templo, pero para uso educativo, es decir, aulas, un salón de actos, así como para hacer reuniones más pequeñas, como reuniones de los jóvenes y ese tipo de cosas. Entre los miembros de la iglesia había varios que trabajaban en la construcción y entonces se pusieron en la asamblea a discutir sobre el tema de la estructura que iban a hacer, del hormigón, si debía ser de una forma o de la otra. Y claro, cada uno de ellos tenía sus propios criterios porque eran de la especialidad, conocían del tema y nadie quería ser menos que otro. Entonces empezaron a discutir y cada vez se ponía más pesada la discusión y mi papá, que era así, él era así, y nos dejó esa parte de su herencia rica, pero difícil de digerir, de hacer chistes en los momentos menos indicados. Entonces él dijo, ustedes, en el medio de esa asamblea tensa, ustedes saben por qué las hormigas no cruzan la calle. Se quedaron todos en silencio porque él, con esa pregunta, descuadró la discusión. Después de un silencio dijo con una sonrisita pícara, porque le tienen miedo al hormigón armado. Se tuvieron que reír y tuvieron que distender y yo no sé cómo resultó esa reunión, pero lo cierto es que ese edificio se construyó. Yo me acuerdo de ese tiempo, cuando estaban ahí edificando y cómo venían los albañiles y hacían los pozos y le sacaban el agua, porque en las napas superficiales estaban tan altas que después nunca más lo volví a ver eso. Que cuando cavaban para poner las bases, se llenaba de agua de un día para el otro. Y entonces tenía que bombearlo para poder trabajar ahí, porque a poca profundidad, pero no más de 50 centímetros de profundidad ya había agua. Por eso la fertilidad de esa zona tan hermosa de nuestro país. Hoy tengo para leerte un texto que probablemente ya conozca todo el mundo y si no, debería conocerlo. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Está en Proverbios 15:1 y es uno de esos dichos de sabiduría puestos tipo Martín Fierro en la Biblia, en el libro de los Proverbios acreditados a Salomón, y que son declaraciones cortas de principios que hacen que la vida fluya mejor. Son como el cemento que se usa en la construcción para pegar los ladrillos que son rugosos y secos, pero que con un poco de agua y con la argamasa se pueden tomar y poner guiándose por un hilito en línea, en equilibrio vertical, y así se puede hacer un edificio hermoso para usarlo para distintos fines luego. Así nuestra vida debe también tomar en cuenta esto, ¿no? Que a veces uno, por ignorancia, porque ignora este principio, piensa uno, la forma como yo voy a lograr que esta tensión se disuelva es imponiendo mi respuesta, porque la respuesta que yo tengo, escúchame, es así, es así. Eh, el problema no está en si la respuesta es así o no es así, sino si ese mecanismo va a producir un resultado de paz y armonía y de éxito finalmente, o va a ser como echarle agua a un frito que se empieza a incendiar. ¿Sabes qué estoy trayendo a la mente ahora? Que cuando vos estás friendo y le tirás papas, por ejemplo, al aceite hirviendo y de repente ese aceite
se volatiliza y se prende fuego, lo último que podés hacer en un incendio así es echarle más agua, porque el agua, contrariamente a lo que uno le parecería, aviva el fuego y no lo apaga. Y así, un dicho mal dicho puede hacer que una discusión termine declarando en la policía sobre cuál fue la causa de la muerte de alguna persona. La respuesta, amable, es como desinflar un globo de a poco. Y es la diferencia entre desinflar un globo de a poco, que después se puede volver a inflar, o reventarlo directamente. Aún las personas más impulsivas pueden calmarse y pueden pensar qué estamos discutiendo acá y ver cuál es la respuesta amable a lo que nosotros consideramos justo o injusto. Te mando un beso y te deseo un lindo fin de semana.